Hola, ¿qué tal? Les doy la bienvenida a su programa radiofónico La Tertulia de Minerva. Mi nombre es Andrea Magaña y como siempre, ya saben, en la tertulia pues compartimos reseñas literarias, entrevistas con escritoras y escritores, con especialistas sobre algún tema. Hemos ido desarrollando diferentes ciclos de lecturas también. Tenemos el club de libro virtual y presencial. Así que les invito a que nos sigan en nuestras redes sociales, @la tertulia de Minerva y @Jalisco Radio. Y el día de hoy estoy muy contenta porque nos acompaña Claudia Ulloa Donosa, escritora peruana, a quien ya había leído pues apenas hace algunas semanas, pero desde varios meses atrás tenía pues muchas ganas de poderme acercar a su novela, Yo maté a un perro en Rumanía, publicada por la editorial Almadía. Ya me la habían recomendado en varias ocasiones. Y bueno, se encuentra aquí con nosotros Claudia. Bienvenida. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Hola Andrea, muchas gracias por la invitación. No, muy bien, muy contenta de poder conversar contigo. Al contrario, para mí es un gusto porque realmente tu libro, y ya estaremos hablando a profundidad a lo largo del programa, fue un libro que causó muchas emociones y sensaciones en mí. Y también fue un libro que estuvimos compartiendo en un club al cual yo pertenezco, que es el Club Rosa Azul. Te leímos en el mes de enero, justo iniciamos el mes de enero del 2024 con tu novela y también fue muy interesante compartir y escuchar las perspectivas de las diferentes chicas que participan porque es un club formado únicamente por lectoras y llevamos ya, pues desde que inició el club, leyendo únicamente a escritoras y fue muy interesante ver las diferentes reacciones de cada una al leerte, ¿no? En mi caso yo les compartía que en un principio me causó como un poquito de desasosiego y ahí incluso me contagió esta atmósfera de pesadumbre y hasta sentía que iba a entrar casi casi como en un ciclo de depresión, que bueno, yo nunca he padecido la depresión y es algo muy como de broma decirlo, pero en realidad al inicio te contagias de este personaje principal y de la atmósfera en la cual se encuentra, ¿no? Entonces sí me costó en el arranque como decir, no quiero tener estos sentimientos, pero me está causando mucha curiosidad qué es lo que va a pasar con este viaje y al seguirlo leyendo mis sentimientos fueron cambiando y creo que eso es algo que agradezco mucho y que tú lograste pues a través de la escritura, ¿no? Entonces me gustaría, antes de comenzar ya a hablar como de lleno, pues nada más que platicáramos un poco de qué va, para quienes no han leído el libro de Yo maté a un perro en Rumanía, que nos contaras un poco, porque sé que, bueno, es la protagonista de esta historia, una mujer latinoamericana que enseña noruego a inmigrantes, que creo que tú también haces eso. Yo sé Ujú, que no eres tú el personaje, pero quiero que nos cuentes un poquito al respecto. ujú. Bueno, es una novela en principio sobre un viaje, ¿no? Por lo menos es cuando yo la comencé a escribir, yo decía, bueno, estoy escribiendo una novela sobre un viaje. Y ya profundizando en el proceso, también con las conversaciones con los lectores o en las entrevistas, toca temas, por ejemplo, como la salud mental, ¿no? Es una novela sobre el lenguaje, ¿no? Sobre la psicología, de las relaciones humanas, ¿no? Es una novela un poco larga, ¿no? Tiene 300 páginas y aborda todas estas relaciones, la forma de cómo nosotros las personas nos comunicamos sobre todo, ¿no? Y también nuestra relación con los animales, por supuesto, ¿no? Porque el personaje, si bien no es el personaje central de la novela, el perro es el título y es el inicio, ¿no? De la novela. Y yendo hacia tu pregunta de este personaje, esta mujer, esta profesora, sí, claro, tiene muchas cosas que se podrían decir, ah, pero eres tú, ¿no? Pero claro, es una ficción, ¿no? Siempre escribo partiendo de lo que conozco, de lo que sé, no necesariamente de lo que me pasa a mí, pero de lo que he visto que le puede pasar a otra persona, ¿no? Bueno, en mi caso sí, yo he atravesado por una depresión, hubo un tiempo que fue muy duro para mí. Entonces, conozco, digamos, de qué o sobre qué estaba escribiendo, ¿no? De primera mano. Sí, justo eso te iba a preguntar porque es evidente
que pues para tú conocer y poder incluso transmitir en el lector estas emociones de las cuales yo te platicaba en un inicio, es porque lo tienes que tener de muy de cerca, ¿no? Entonces, justamente, a mí lo que me parece muy interesante de esta novela es el tema de la salud mental, porque creo que es un tema que se padece y que padecemos. No importa nuestra religión, no importa nuestra edad, no importa nuestro país de origen, pero también es un tema del cual se habla muy poco e incluso todavía en Latinoamérica es un tema muchísimo más tabú de lo que podría ser en Europa, ¿no? Sí. Entonces, me gustaría que nos compartieras por qué decidiste hablar de este tema en específico y cómo tú siendo una escritora que, porque tengo entendido que vives en Noruega, también ya no lo estarás compartiendo, que vives en Noruega, que trabajas allá como maestra de idiomas, pues, ¿qué implicó para ti el estar como con esta mezcla de culturas y de ideas y de idiosincrasias también, ¿no? Mm, Bueno, por el principio de tu pregunta, escribir sobre la depresión nunca fue intencional. Ujú. De hecho, fue en una presentación que una colega y buena amiga me hace una pregunta, ¿no? Y me dice, sí, tu libro toca este tema tan importante de la salud mental y yo no estaba preparada para elaborar una respuesta o para reflexionar sobre eso en ese momento porque no lo había pensado, ¿no? Como te contaba, esta novela para mí en un principio era una novela sobre la amistad, sobre el viaje, sobre un viaje, sobre nuestra relación, las relaciones humanas, nuestra relación con los animales y sobre el lenguaje, ¿no? A través de estas lecturas y relecturas y conversaciones he podido yo misma, y por eso me parece tan interesante estas conversaciones, ver que hay muchas otras cosas que se tocan en esta novela y que no las he visto yo por lo menos no escribiéndola, no las he visto ya después en mi encuentro con el lector, ¿no? Em, Así que tocar este tema en esa novela no fue intencional, ¿no? Y por otro lado, me ayudó, claro, mi experiencia es una novela también sobre la migración, que no lo había pensado, y ayudó, por supuesto, mi experiencia como migrante, ¿no? Tenía de primera mano mis vivencias, las vivencias de mis compañeros y compañeras, ¿no? Entonces fue ahí que se inicia, ¿no? Digamos, tenía el material para sacar y para ir elaborando esta historia, ¿no? Que justamente es el otro gran tema y que dependiendo de dónde lo saques, termina siendo quizás discusión o un tema espinoso, que es el de la migración y el cómo las fronteras se han ido cerrando, cómo se le puede llamar a los migrantes ciudadanos de segunda clase o que no tienen los derechos, que sus derechos no son protegidos. Entonces también es un tema que a mí me llamaba mucho y como tú dices, tal vez no era intencional, pero estaba ahí de fondo, ¿no? Me queda claro que el tema es el viaje para quienes no han leído la novela y que nos están escuchando, de Yo maté a un perro en Rumanía, el viaje es de Noruega a Rumanía. ¿Por qué? Porque está una profesora de idiomas que está en una depresión. También ya te preguntaré, perdón, a mí me causa muchísima curiosidad cuál es la historia detrás y si tú tenías claro cuál es el perfil del personaje y cuál es su historia detrás familiar, por qué está en depresión, porque es algo que no sabemos, ¿no? Sabemos que ella se encuentra en esta crisis y su alumno, que es Ovidio, que luego le pide que le llame Mijail o es al revés, ¿no? Primero lo conoce como Mijail y luego le dice que lo llame Ovidio, pero bueno, se llama Ovidio Mijail. Es un alumno rumano que también está viviendo en Noruega, que trabaja como chofer de autobús y que pues se da cuenta de la crisis en la que está pasando su profesora y la invita a este viaje a Rumanía y en un principio ella ni siquiera sabe a qué va, solamente se deja llevar, llegan a Rumanía y es también conocer este otro país.
y un país que quizás para nosotros como latinoamericanos nos parece lejano, pero al mismo tiempo cuando yo lo leía era muy cercano. Yo vi a México en muchas estampas de tus descripciones de Rumanía, ¿no? Entonces justamente es este viaje el que se emprende y el que estos dos personajes realizan, pero al mismo tiempo pues está el tema de la migración. Y justo ayer hablaba sobre esto, ¿no? Que es Rumanía, pero podría ser Lima, podría ser México, ¿no? Además, yo hice un viaje a Rumanía de 4 días a una ciudad, no vi el campo, ¿no? Conocí Bucarest y quizás una parte de la costa y muy rápido, ¿no? Un viaje de turista, pero hubo una familiaridad ahí, ¿no? Que eso también ayuda de nuevo a la ficción, a tener el material para la ficción, ¿no? Em, sí, yo la impresión que tuve de Bucarest, ¿no? Del aspecto de los rumanos o sus, no sé, su modo de comportarse, lo que uno ve en las calles, ¿no? Era como estar en algún país latinoamericano, ¿no? Era muy familiar y esa familiaridad también me impactó porque no la esperaba, ¿no? Pensaba que era un país muy, muy ajeno, muy lejano, no sabía nada más allá de que la capital era Bucarest y que, bueno, había sido parte de la Unión Soviética y que hubo una dictadura. Esos datos que uno tiene de manual o de Wikipedia, por decirlo así, si es que lee la Wikipedia, ¿no? Y claro, me encontré con esta familiaridad y eso también me sirvió para desarrollar la historia, ¿no? Y me preguntaba sobre el personaje, como lo que hay detrás, ¿no? Yo pienso que los personajes son eso, ¿no? Son como una figura, son una foto. Y me gusta mucho que el lector imagine o averigüe hacia adentro, ¿no? Reflexione sobre este fondo, porque claro, no se sabe por qué ella está deprimida, no se sabe ciertamente de qué país precisamente es, ¿no? Ayer en la presentación decían, ella es peruana y ella es peruana, y yo decía, pero dice que me puse a dudar, ¿no? Porque no, claro, No. en ningún momento puse que era peruana, pero podría No. ser peruana, pero también podría ser chilena, Y o podría ser tampoco sabemos su mexicana, nombre, ¿no? no, Yo y digo, siempre estuve buscando cuál era su nombre, no sabemos ni siquiera cómo se llama. claro, es una ella, ¿no? Ella. Ajá, y él tiene dos nombres, ¿no? Y ella no tiene nombre, ¿no? O sea, es todo el contraste de uno con el otro, ¿no? Pero fue tu intención justamente construir así los personajes, en este caso de ella, sin nombre, Ella sí, y yo de siempre él quise que con fuera dos como muy, nombres, sí, y que que luego fuera como, él, perdón que te interrumpa, sí. pero que luego él tomara la palabra en ciertas partes de la novela. Sí, no fue como mi intención, porque al principio la novela está dividida como en cuatro partes, ¿no? La primera parte es este perro que habla. La segunda parte es donde ella observa, reflexiona, ¿no? Es, digamos, la voz de ella sin hablar, porque no es que hable mucho, no hay muchos diálogos, ¿no? Y la tercera parte es la voz de él, que son sus pensamientos, ¿no? No es que él tenga este discurso, pero claro, lo presenta toda esta verborrea, esta catarata de pensamientos, sale como un discurso que no para. Y ese discurso llegó hacia el final de la novela, ¿no? Y llegó en un momento de silencio porque llegó durante el confinamiento. Eh, También llegó en un momento de duda porque yo no sabía a dónde iba a terminar esa novela. En algún momento me cansé de ella porque veía que era un personaje que se quejaba, que no salía de donde estaba, ¿no? Entonces, de alguna manera yo me convertí, ¿no? Quizás yo soy más ese Ovidio que esa misma profesora, ¿no? Yo quería sacarla y decir, bueno, sal, ¿no? Lo que podría decir cualquier persona bien intencionada y con poco conocimiento de una enfermedad mental, échale ganas, ¿no? Bueno, estás triste porque quieres, ¿no? Levántate, ¿no? Dúchate. Esas cosas pasaban por mi cabeza con mi texto, ¿no? Yo quería decirle a mi texto, bueno, levántate, avanza, sal, ¿no? Y la escritura tampoco no es tan simple como eso, pero era ese deseo que yo tenía de sacar mi historia de ese estancamiento.
y llega esta voz, ¿no? Y esta voz de él la dejé fluir, digamos, ¿no? La registré y se formó, ¿no? Como esta parte de la novela. Y hacia el final ya la última parte donde hablan los dos, ¿no? Porque hay un momento en la novela que ella pierde el habla, ¿no? O deja de hablar, ¿no? O sea, no, deja de hablar por algún motivo y habla él, ¿no? Y al final ya es como que hay un balance, digamos, ¿no? Porque hablan los dos, se encuentran los dos, se entienden al final, ¿no? Me parece. O sí, se llegan a entender de alguna manera. Y creo que se reconcilian también, ¿no? Se reconocen y se reconcilian. Que justamente también este era un tema que salía como entre el grupo que leímos tu novela y era que es fuerte también escuchar a Mijail, escucharlo hablar y su manera también de expresarse y al mismo tiempo esto que tú decías, ¿no? Que muchos que no hemos estado cercanos a una persona que tiene algún padecimiento, que sufre de depresión, pues es muy fácil para nosotros decir, pues porque está así, porque se tira, pues ya que se bañe y que salga, ¿no? Y por eso Claro, decide llevársela a Rumanía así como que no, pues con este viaje yo ya le voy a ayudar. claro, ya Así te como, cambia, sí, sí, no, ya ya se te, te quita, ¿no? O ajá, nosotros mismos lo decimos, ¿no? Aún padeciendo eso, hay una cuestión de culpa, ¿no? De eso de cuando uno está enfermo y no, no necesariamente con una depresión, enfermo de una gripe, ¿no? Que uno no puede moverse, está en la cama y siente culpa porque tendría que estar, no sé, escribiendo, dando una clase, yo qué sé, atendiendo a alguien, cuidando de alguien, y es que la enfermedad no te lo permite. Pero nos decimos a nosotros mismos, bueno, levántate y tómate una ducha, ¿no? Y se te va a pasar, y no, es un proceso la enfermedad, ¿no? Entonces hay mucho, quizás hay no me cuesta admitirlo porque también, como te decía, es una novela de las relaciones humanas. Ovidio es un personaje totalmente machista, ¿no? Es ujú, pesado, ujú. pero yo me puedo reconocer un poco en sus ganas de resolver algo de esa manera, ¿no? De decirme a mí misma, ¿no? Por lo menos decir, bueno, ya, levántate y dúchate. Sí, Y si uno lo piensa para sí, también puede de pronto pensar que le va a funcionar al otro, ¿no? y Ovidio justamente era alguien que resolvía y que estaba acostumbrado a estar continuamente resolviendo y su viaje a Rumanía era para resolver y al mismo tiempo se sentía con toda esta carga y creo que hubo un momento también en el que cuando ella tiene pues este arranque, cuando iban manejando, cuando iban trasladándose en la carretera en Rumanía, pues creo que también hay esta parte en la que ella se siente culpable de cómo se está sintiendo y de este espiral en el que está cayendo y que no puede salir. Y también se siente quizás un poco culpable, así como de que pues ya me va a odiar él, ¿no? Pero al mismo tiempo él está diciendo que le está pasando a esta morra. Este, Claro, que le dio un arranque y ahora ya me está complicando el viaje, pero al mismo tiempo él claro, tampoco se arrepiente de habérsela llevado. Pero creo que no. este viaje no solamente es el viaje físico, sino también es un viaje de crecimiento interno de ambos personajes, ¿no? Sí, eso sí, sí lo es, ¿no? Y claro, es también el crecimiento del texto, ¿no? Tanto en su volumen y también porque fue escrito a lo largo de 5 años, ¿no? Y Mm, ayer yo pensaba, porque como te contaba, tuve la presentación aquí en Perú, y es eso, ¿no? Que hace poquito me hice un chequeo general en el médico y claro, el cuerpo no es el mismo hace 5 años que ahora, ¿no? Va a haber cambios siempre, va a haber deterioros, ¿no? Puede que incluso haya hasta mejorías, ¿no? Pero hay siempre cambios, ¿no? sí. El cuerpo es algo que nunca se está quieto, igual que el texto, ¿no? Me parece que el texto va cambiando, uno lo deja aparentemente quieto, pero ese texto ya va cambiando porque cuando uno vuelve a él ya no es el mismo. Así es. Entonces, ¿qué se hace a partir de ahí, no? ¿O qué hacía yo como escritora a partir de ahí o en esa situación? Exactamente. ¿Qué te parece, Claudia, si vamos a un breve corte y Ujú. regresando, pues continuamos hablando y platicando de tu novela Yo maté a un perro en Rumanía? Estamos con Claudia Ulloa Donoso aquí en Jalisco Radio. Vamos a un corte y regresamos.
Estamos de regreso en su programa La Tertulia de Minerva. Mi nombre es Andrea Magaña y nos están sintonizando aquí en Jalisco Radio. El día de hoy estamos platicando con la escritora peruana Claudia Ulloa Donoso, nacida en Lima, tengo entendido, quien es narradora. Cuenta con una licenciatura en turismo en su natal Lima. En Noruega continuó sus estudios y obtuvo el grado de bachiller en sociología y una maestría en lengua española en la Universidad de Tromsø. No sé si la pronuncia bien. Ha Perfecto. publicado cuentos en revistas electrónicas e impresas de Perú, México y España. Sus relatos han sido traducidos al francés, inglés, portugués y sueco y han sido seleccionados para formar parte de diversas antologías, como Antología de la Novísima Narrativa Breve Hispanoamericana 2006, Nuevo Cuento Latinoamericano, entre otras. En 2009 participó en el foro de novísimos narradores organizados por la FIL Guadalajara. Entonces fue cuando viniste a la FIL Guadalajara en el 2009, En el 2009, sí. hace ya muchísimo tiempo. Sí, ¿Y no has regresado? no. He estado en México, sí, pero no en Guadalajara. He Ok. estado en Oaxaca y en Querétaro y en Ciudad de México. ¿Y pudiste presentar Yo maté a un perro en Rumanía cuando Sí, estuviste en México? lo presenté en Ciudad de México y en la feria de Oaxaca. Ah, claro. ¿El año Ujú, en la pasado o FIL. cuándo fue eso? ¿O hace En el dos? 2022. Dos La- veintidós, ¿verdad? sí, en el Sí, 2022. Ujú. me encanta Oaxaca. Qué bonito que pudiste Sí, estar es ahí. muy lindo. Y Sí, aparte, bueno, Almadía es de Oaxaca, ¿no? sí, 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 sí. Supongo que por eso estuviste por allá también. Sí. Va. Bueno, estoy intentando dar un breve semblanza tuya. Yo supongo que a ti también de repente te ha de parecer como muy curioso escuchar cómo las personas te llegan a describir, ¿no? ¿Quisieras Sí. añadir algo? No, bueno, es un poco lo que está allí digamos, en mi currículum, ¿no? Podría añadir muchas cosas, ¿no? Pero son como más detalles que quizás irrelevantes o personales, ¿no? En Claro. alguna biografía decía, vive con su gato, ¿no? Pues siempre pienso en mi gato y mi gatito falleció porque ya estaba viejito hace un Mm. año. Entonces, sí, por ejemplo, esa es parte de mi biografía, pero ya no es parte de mi biografía, escrita por lo menos. Aprovechando que estás hablando justamente de lo que es parte y de lo que ya no es parte, creo que también dentro de Yo maté a un perro en Rumanía y de este viaje que emprende la profesora con su alumno, que luego esta frontera de profesor-alumno se difumina y luego él pasa a ser como el profesor y ella como la alumna o como la niña. Estas fronteras van cambiando, pero al mismo tiempo se van encontrando con situaciones humanas que a todos nos afectan. Por ejemplo, un tema que a mí me llamó mucho la atención y que también está presente es el de la muerte. Cuando están en Rumanía y llegan al pueblo donde creció Ovidio y llegan con su familia, pues también pasan a través de un rito mortuorio que a mí me pareció muy interesante, ¿no? Nosotros en México tenemos el Día de Muertos, que de seguro ya has escuchado hablar, pero sé que en otros países hay otros ritos de paso importantes y este rito de paso es un rito que se da a los 7 años de que una persona falleció. Va y se honran sus restos, que ya son pues restos óseos prácticamente. Y a mí me pareció muy interesante justamente pues la parte de la pérdida, porque creo que también, o ya tú nos dirás, creo que también lo que estabas haciendo al hablar de este rito de paso, pues también es al hablar del mismo rito que los de paso que los personajes dentro de sí están viviendo, porque creo que hay puntos y no sé si sonará como muy descabellado, pero hay puntos en el que ellos también mueren de maneras simbólicas. Sí, me gusta mucho tu observación y tu lectura tan fina, porque sí, ¿no? Dejan cosas detrás, ¿no? Van cambiando, no lo había pensado así, por supuesto era un libro sobre la muerte y un ritual funerario, eh, pero ellos también van muriendo, ¿no? Ella, digamos, está muriendo en vida porque está en un estado de apatía, de inercia, de que no le importa nada, dice que quiere desaparecer, no dice que quiere morir en un momento, ¿no? Es como que quiere desvanecerse, ¿no? Ujú, Desaparecer. ujú. Y claro, y él está cambiando, dejando de ser quizás muchas cosas,
se plantea muchas cosas, ¿no? Y como dijiste en un inicio, ¿no? Van cambiando y se transforman, ¿no? La muerte, además de tantas cosas, de un final, yo creo que es siempre una transformación, ¿no? Claro, y es una transformación misteriosa porque desde este lado no sabemos qué hay o qué pasa más allá, pero si lo vemos desde el lado más concreto, es una transformación orgánica también, ¿no? Se transforma el cuerpo, la enfermedad deteriora el cuerpo se descompone, ¿no? Y siempre para mí ha sido muy interesante explorar en este tema, ¿no? De la muerte en general, ¿no? Cómo, cómo nos afecta o cómo no nos afecta, ¿no? Porque también se le puede ser muy indiferente. Y cómo este proceso, ¿no? De transformación o de descomposición sucede, ¿no? Siempre me ha parecido muy interesante y fascinante, ¿no? Y como decía, como es una novela de relaciones humanas, es sobre la vida y lleva inevitablemente quizás a tocar la muerte, ¿no? O viceversa. No, quisiera, si me permites, leer un fragmento Claro, eh, que a mí me pareció sumamente poético y no sé si, creo que por ahí vi en una entrevista que tú lo que primero empezaste a escribir fue poesía. Y había muchos fragmentos que a mí me parecían súper poéticos y que parecía que estaba escuchando pues un poema, ¿no? Y este en especial me gustó mucho por las referencias que haces eh, cuando el personaje, ella dice, no quería bajar, no tenía fuerzas ni ganas de nada. ¿Por qué vine a este viaje? Me pregunté. Quise quedarme acurrucada entre las sábanas del Hotel Capitol, pero ese tampoco era mi lugar. Todo era muy blanco y luminoso. No sabía dónde ir. Cuando no sé a dónde ir, busco el agua. El mar siempre me ha parecido una puerta de escape. Los lagos son refugios donde esconder lo que la tierra nos obliga a mostrar, y las piscinas siempre me han parecido una manera colectiva de huir de la gravedad, un principio de sociedad acuática unida por la tensión superficial y por el deseo de asirnos con los poros a la existencia, pertenecer a través de la piel. Busqué mis pastillas y me puse dos bajo la lengua antes de entrar a la ducha. Porque de repente tienes como estas referencias, por ejemplo, aquí hacia el mar, hacia la tierra, en otras hacia la oscuridad, hacia el cielo, y que vas relacionando también estos elementos, podría decirse, de la naturaleza o referentes con la parte anímica de ella, del personaje principal, ¿no? sí. Bueno, sobre la poesía soy muy lectora de poesía, ¿no? Soy muy apasionada, no hace falta que lo diga por la palabra, ¿no? Por la fuerza de la palabra, por el brillo de una solita palabra, que una sola palabra puede tener, ¿no? O cómo esta palabra puede ponerse no sé, en una otra estructura con otras palabras y armar una especie de tejido, ¿no? El texto, ¿no? Texto, textil, tejido, va por ahí toda esta idea, ¿no? Entonces sí, es como, suena como la canción, pero sí tengo un corazón de poeta. Leo poesía y tengo esta fascinación por la palabra que me ha llevado a la escritura. Me ha llevado a la narrativa, ¿no? Porque ha sido mi forma de acercarme, pero tampoco me he atrevido, o no lo sé, quizás en algún momento llegue el hecho de escribir un poema, ¿no? Porque creo que uno tiene un poco más de, no sé si decir pudor o más, ¿no? La poesía es algo como que está en un pedestal, ¿no? Mientras que la narrativa es algo que está un poco más cercano, ¿no? No lo sé. Pero sí, ¿no? Yo soy muy asidua lectora de poesía, ¿no? Y sobre todo de la palabra en sí, en su estado más puro, ¿no? La palabra pronunciada, la palabra que escuchaba en mi infancia en la liturgia, ¿no? Esas palabras que uno no entendía, pero eran como, sí, como destellos, ¿no? Esa fascinación ha estado siempre allí, ¿no? Y es lo que me lleva a escribir, ¿no? ¿Y cuáles son esos
esa poesía que te ha querido, que te ha llevado a querer ser escritora. Es decir, ¿cuáles son tus referentes, tus lecturas que han sido significativas para ti? Elegir un libro, pues obviamente es imposible, pero ¿qué es lo que te ha llevado como a querer continuar leyendo, a continuar escribiendo? Siempre han sido mis lecturas, porque fue en el momento en que yo empecé a escribir, ¿no? Mis lecturas del colegio, los poetas peruanos, ¿no? Vallejo, Eilson, Watanabe, los cuentos de Ribeiro, ¿no? Ribeiro también tiene una prosa, una narrativa llena de imágenes, ¿no? Muy poética. Yo creo que esos serían como mis primeros referentes. Después llegan muchas otras cosas, ¿no? Esa pregunta siempre me parece como difícil porque es como tan concreta que siempre me quedo en blanco. Pero hay referentes también de música, ¿no? Como también aparecen en la novela, ¿por qué no? La televisión, la internet, las enciclopedias, ¿no? Pero digamos, ese inicio de la escritura, que en mi caso sucedió cuando yo tenía unos 13 14 años, yo empecé a escribir a esa edad, ¿no? No empecé a publicar a esa edad, pero escribí, y a ser consciente de que escribía y que me gustaba escribir. No sabía qué iba a pasar con eso, no, nunca dije quiero ser escritora, pero siempre tenía quiero escribir, me decía a mí misma, ¿no? Quiero agarrar mi cuadernito y escribir. Y entonces por ese tiempo eran estas lecturas, ¿no? Del colegio, ¿no? Los poetas peruanos, los cuentistas peruanos, ¿no? Ok. Los clásicos, Ujú. ¿no? Yo leí, por ejemplo, Crimen y Castigo con 15 16 años. He intentado leer Crimen y Castigo ahora, no es lo mismo, porque a esa edad uno tiene ese ímpetu, esa cosa de arrojarse a un libro tan complejo como si nada, ¿no? Y también así uno se arroja a la vida, ¿no? Yo recuerdo el impacto que causó en mí esa lectura. He Ujú. tratado de volver a leerla, no puedo, es como me resulta inabarcable de alguna manera y imagínate, has- ya tengo los años que tengo y no debería ser entre comillas más fácil. Claro. Igual me impresionó leer mucho Los Miserables de Víctor Hugo, ¿no? Ujú. La lectura de clásicos creo que Ujú. también tiene mucho que ver con mi escritura, ¿no? Eh, la personaje principal tiene una dependencia a pastillas para la depresión, ¿no? En este caso, incluso hay un momento en el que ella dice, bueno, voy a Rumanía pues sí voy, y de seguro ahí va a ser más fácil, no me van a pedir tantas recetas como en Noruega y voy a poder conseguir el clonazepam o el derivado del clonazepam, ¿no? Y también era algo que me llamaba mucho la atención por cómo describes este estado de aletargamiento que tiene el personaje principal y cómo tiene también esta necesidad de que supongo yo que las pastillas para ella son como este salvavidas, de que sin ellas siente que tal vez no puede transitar por el mundo y es una manera, como tú decías anteriormente, pues de adormecimiento y de estar muerta en vida, por decirlo así, de nublar sus sentidos, sus sensaciones, de caer en estos letargos, porque también justamente lo que Ovidio reclama y dice, no, pues es que me la traigo y se la pasa dormida todo el camino en vez de estar viendo la carretera, en vez de estar disfrutando pues casi casi traje un zombie, ¿no? No lo dice así, pero para Claro, mí es, traje hay un una piedra, zombie. ¿no? Claro, sí. Ajá, exactamente. ¿Cómo, no sé si tú tuviste oportunidad de probar o de en algún momento tomar y no me lo tienes que responder, ¿no? Pero es que en el club No, había sí, varias sí, no, chicas no, que no, ya han no, tomado el clonazepam. Yo lo he probado, por ejemplo, por ujú. accidente, por una circunstancia muy curiosa. Por Yo accidente, llegué. eso es delicado, ¿eh? Fue delicado, yo lo sé, pero fue Ujú. así como de que estás enferma de la gripa. Una persona cercana a mí me dijo, ten esta pastillita para que duermas y no estés tosiendo toda la noche. Y yo dije, ah, pues está bien, Claro, ni te quita siquiera el sabía aire. qué era. Y me la Claro, tomé y obviamente sentí miles de cosas y claro. sensaciones que yo leo en el libro y digo, yo la sentí, porque esa pastillita para dormir, pues estuve una semana tomándome esa pastillita para dormir y tenía todas esas sensaciones y pasé el COVID así como en blanco. Claro.
Eso es en blanco, ¿no? Hay mucho color blanco también en esa novela, ¿no? Que se contrasta con la oscuridad. Y eso tiene Ajá. que ver, yo creo que el adormecimiento es blanco, ¿no? No es negro. El Sí, adormecimiento es una sí. cosa blanca, ¿no? Una nube de algodón, una cosa que no te deja ver, una Es nube como, en la cabeza, ¿no? como cuando tienes estas migrañas que no ves obscuridad, sino ves muchas luces que te encandilan, ¿no? Y Mira, yo justamente no he creo que tenido también, migraña, pero qué interesante. ujú. No sé Sí, y si, ¿cómo fue que lograste escribir esto de manera tan atinada? bueno, claro, he tomado, no he sido adicta, pero he tomado esto como ansiolítico y además me he dado cuenta, o ya lo sabía, ¿no? Pero una vez fue una situación muy curiosa, fue entre colegas, entre amigos, escritores. Y bueno, cada uno empezó a hablar de que, ¿no? Hablaba de, bueno, y yo tomo esto y yo tomo el otro, pero al final todo el mundo andaba tomando clonazepam, ¿no? Y era como tener, ah, sí, mira, aquí tengo mi cartera por si te falta, ¿no? Entonces era como un grupo de 6 personas, ¿no? Estresadas por varios motivos, por el trabajo, por lo que fuese. Y todos tenían eso en su vida, ¿no? Incluso hasta en su bolsa, ¿no? En ese momento, en su bolsillo. Y eso a mí me dije, bueno, si vamos a pensar como en números, ¿no? Porque a veces me pongo a pensar en las proporciones. Aquí hay 10 personas sentadas. De estas 10 6 han dicho, ah, sí, 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 yo lo tomo, sí, yo lo tomaba, y yo lo tengo. Yo dije, bueno, no hace falta, ¿no? Hay que googlear, empecé a googlear y claro, eh, la población está bastante adormecida, estamos bastante adormecidos, ¿no? Porque claro, no estamos en un mundo bastante invivible, ¿no? Hay no sé, empezando por la violencia, las guerras, que nos atraviesan así en imágenes, ¿no? Eh, las cosas que pasan, es la sobreexposición de todo, ¿no? Es como una avalancha de todo y yo creo que eso no estamos hechos, nuestro cuerpo no está hecho para soportar eso, ¿no? Tengo una amiga que es chilena, que vive en Noruega y me dijo una vez, ah, sí, pues y justo me recetaron el paracetamol chileno. Y yo le dije, ¿cuál es eso? El clonazepam. Entonces me dio a entender que en Chile recetaban clonazepam como quizás como a ti te dijeron, mira, tómate esta pastilla para que no tosas, ¿no? En el caso de ella, no sé, se lo recetaron porque sí, pasaba por un momento un poco tenso, ¿no? Pero yo no soy médica, pero yo veía que quizás su mal era más de tensión de hombros, de, claro, de estrés laboral, no sé, recétale quizás un relajante muscular, ¿no? Pero me dijeron, no, me dieron el paracetamol chileno. ¿Y qué te dieron? Yo pensé que me iba a decir algo así como, aquí se llama Panadol, ¿no? El paracetamol Ajá. peruano, que es lo mismo. Me dijo, no, el clonazepam, yo digo, pero eso es un ansiolítico, ¿no? Bueno, sí, es lo que me han dado, ¿no? Entonces, todas estas circunstancias, mi propia vivencia, ¿no? El escuchar que hay gente que lo toma como, bueno, me voy a tomar media pastillita porque mañana tengo un día difícil, ¿no? Y claro, está ahí, ¿no? Pero no se habla mucho de eso, ¿no? Es que es muy fácil caer en esto, ¿no? Claro, Justamente. Porque a mí fue, incluso esta persona que es muy cercana a mí que me la dio, ni siquiera yo creo que esa persona sabía lo que estaba tomando. no, Se la pues, habían recetado como para poder dormir y nada más dices, me la tomo pues cuando la necesito, no. ajá, Y justamente fue como para yo también poder dormir por lo menos unas horas y no estar despertándome por la tos continua y así duró una semana. Y justo en claro, ese viaje fui a Oaxaca, ya era al final como ya no era contagiosa ni nada, tuve este viaje y hablando con un escritor mexicano, Guillermo Fadanelli, me dijo, no, eso es, o sea, el clonazepam todavía es más adictivo que cualquier otra droga de claro, ilegal en México, ¿no? O sea, el clonazepam es una medicina legal que incluso termina siendo muchísimo más adictiva y te hace más dependiente a las drogas ilegales, ¿no? Que también claro, es, creo que también otro tema, y esto lo saco a colación porque me parece muy interesante porque creo que al mismo tiempo tú estás
hablando de cómo para nosotros como seres humanos, y me encanta esta frase que dice, que dijiste, estamos en un mundo bastante invivible, ¿no? Y justamente nosotros como seres humanos estamos buscando continuamente aletargarnos o solucionar o evadir, pero continuar con esto que nos han dicho de busca la felicidad y todo va a estar bien y échale ganas. Y justamente lo que tú estás haciendo en Yo maté un perro en Rumanía es una crítica hacia esto y al mismo tiempo creo que estás denunciando nuestra relación con las sustancias, o yo así lo veo, incluso también con el alcohol, porque para nosotros el alcohol es como lo socialmente aceptado, lo que todo mundo puede beber y no te van a criticar. Puedes ir a la esquina y puedes comprar alcohol de una manera muy fácil. Incluso a los adolescentes les dan ya a probar alcohol y no pasa nada, ¿no? Pero Claro, justamente también la dependencia al alcohol y los niveles de alcoholismo que tenemos, no solamente en Latinoamérica, sino también en Europa, son elevadísimos y han destruido miles de vidas, ¿no? Y justamente tú también hablas del alcohol porque nuestro personaje principal, pues no solamente tomaba pastillas, sino también bebía, y luego se le mezclaban las dos y tenía otros viajesotes más claro, cabrones. claro, sí. No sé si es una crítica porque como te decía al principio, yo presento al personaje como una foto, ¿no? Ujú, Pero se podría leer así, ¿no? Claro, la novela, mi novela en todo caso, no tiene ninguna intención de moralizar o si sucede una crítica, bueno, es porque salió así dentro de la historia, ¿no? Pero es cierto todo lo que dices, ¿no? O sea, hay esto, sobre todo, no conozco tanto por decir, las estadísticas del alcohol, pero claro, no se ve mal emborracharse hasta las medias, ¿no? Ay, se le pasaron unos traguitos, ¿no? Y claramente no es que se le pasaron unos traguitos, que ahí hay un problema, ¿no? O sea, y lo mismo está pasando con las pastillas, ¿no? O sea, hay un desborde imagínate ahora después de la pandemia, ¿no? O sea, cómo se sigue viviendo después de haber visto y vivido eso, ¿no? Porque yo, en mi caso, puedo decir que en Noruega tuve el privilegio y la suerte de que como es un país pequeño, yo no vi emergencias colapsándose, yo no vi gente muriendo en las calles, pero lo veía a través de la tele, ¿no? O me lo contaba mi familia. Me contaba que se especulaba con el oxígeno, que los hospitales no, si tenías alguna otra dolencia, ponte como mi madre que es un poco mayor y tenía que atenderse, no te podías atender porque no había espacio y todo eso fue terrible. Duró, ¿no? 2 años, pareciera que duró 2 años, pero de pronto es como si ya es algo que pasó, algo anecdótico, y yo digo, eso nos tiene que haber, nos ha afectado seguramente, ¿no? En la psiquis. ¿Cómo te recuperas de eso, no? No, para muchos nos va a crear una ansiedad de que a lo mejor pueda volver a pasar, ¿no? O lo que se vivió, como te digo, gracias a Dios, yo no viví nada brutal ni violento en mi familia, pero parientes o amigos sí, ¿no? Como esas personas que de pronto no pudieron despedirse de sus seres queridos, que murieron y les daban unas cenizas, ¿no? Que se preguntan hasta ahora si eran de ellos o de quién, ¿no? Eso, cómo seguimos aquí? ¿Y cómo seguimos viviendo? ¿Y qué pasó con eso, no? No quiero decir que tenemos que hablar todo el tiempo de eso, porque también encuentro que puede ser pesado y que la gente diga, no, pero eso ya pasó, mira, ya estamos sanos, ya, pero eh, es necesario, ¿no? No olvidar eso y tenerlo en cuenta tanto como un referente, algo que pudiera volver a pasar y también entender que nos afectó, ¿no? O sea, si no, como en mi caso, no me afectó porque, no, digamos, no pasó nada en mi familia, pero nos afectó como sociedad, como humanidad, ¿no? Y claro, decir que eso ya pasó, que sí, que no, que para qué vamos a hablar de eso, eso también me parece un poco como la evasión de decir, no, yo no hablo con psicólogos porque yo no estoy loco y yo supero mis problemas tomándome una ducha y una cerveza fría y miro un programa de Netflix, ¿no? Bueno, no, ahí estás evadiendo, ¿no? Y, y yo pienso mucho en esas cosas, ¿no? Pero claro, ¿qué hacer con eso? Es una pregunta grandísima, ¿no?
la respuesta es muy compleja también. Claro, es la evasión total. Creo que es uno de nuestros padecimientos como humanidad. ¿Qué te parece, Claudia, si vamos a un corte, al último corte, y Sí, muy bien. regresando, pues intentamos dilucidar un poquito hacia dónde termina Yo maté a un perro en Rumanía? Estamos platicando con Claudia Ulloa Donoso. Vamos a un corte y regresamos. Estamos de regreso en su programa La Tertulia de Minerva. Mi nombre es Andrea Magaña y el día de hoy estamos platicando con la escritora peruana Claudia Ulloa Donoso, autora de la novela Yo maté a un perro en Rumanía, publicada por Almadía. Es una novela, pues que sí tiene bastante extensión, son prácticamente 360 páginas, pero que en realidad el ritmo de lectura, en mi caso, pues fue muy rápido, fue muy dinámico, porque justamente te va involucrando en esta historia de una profesora latinoamericana que vive en Noruega, que emprende un viaje con uno de sus alumnos a Rumanía. Una parte que a mí me parecía muy interesante, Claudia, creo que ya hemos hablado de varios temas, pero si tú no hubieras viajado a Rumanía, porque tengo entendido, nos contabas que fuiste solamente algunos días, muy pocos días y solamente a Bucarest, pero si tú no hubieras ido a Rumanía, ¿crees que para ti hubiera sido posible escribir esta novela de este viaje? Mi pregunta va orientada hacia la parte de, ¿se puede escribir de aquello que no se ha vivido y que no se conoce? Yo creo que sí. Eh, en mi caso, siempre que elaboro una historia, tiene que haber una impresión. Y esta impresión puede ser en algo muy cotidiano, ¿no? Por ejemplo, el cuento de este pajarito, ¿no? Era la, la visión de estos pajaritos muertos que me traía mi gato, ¿no? Yo nunca guardé un pajarito en mi bolsillo ni fui a una entrevista de trabajo con un pajarito moribundo, pero estaba esta visión concreta de los pajaritos que traía mi gato, ¿no? Que moribundos o ya muertos, ¿no? En el caso de esta novela fueron varias cosas, ¿no? Fue la intención de contar este viaje, pero previo a este viaje yo tenía las noticias sobre personas que iban a rescatar perros a Noruega, perdón, a Rumanía, personas Ujú, noruegas que iban a Rumanía a rescatar ujú, perros. Había trabajado como ayudante, asistente en una clínica veterinaria, ¿no? Tenía a mi gato, ¿no? Ya tenía esa, porque yo nunca tuve una mascota o nunca tuve un animal y ese fue mi primer animal y quizás eso me acercó a explorar un poco mi relación propia con los animales y el comportamiento de los animales. Eh, y digamos que lo que sorprende o lo que me sorprende de Rumanía es llegar a este lugar, ver los perros callejeros porque están en las ciudades, están en las afueras, ¿no? Porque uno va, si yo puedo ir a Ciudad de México, pero también paseas por otros distritos, ¿no? Vas a los lugares turísticos, pero atraviesas lugares y ves, ¿no? No fui al campo, pero pude ver el campo, digamos, bordearlo, por decirlo así, ¿no? Em, ver las carreteras, no sé, en los viajes en taxi, ¿no? Entonces, tiene unos fragmentos y desde ahí se va construyendo, porque claro, no puedo haber vivido todo eso que narra la novela, ¿no? Pero el impacto fue estas experiencias, ¿no? Mi trabajo en la veterinaria, las noticias de esta gente que iba con las mejores intenciones a rescatar perros y tenían que morir en Noruega porque no los dejaban entrar. Y el impacto de Bucarest, de la lengua, ¿no? Porque también es una novela sobre el lenguaje, ujú, de una lengua totalmente ajena, pero al mismo tiempo muy familiar porque yo creía que la entendía y no entendía nada, y eso era muy, muy agradable, ¿no? Estar en un lugar también que tú y yo, por nuestra apariencia, podríamos caminar en Bucarest y creo que a lo mejor no nos preguntarían, oye, ¿y tú de dónde eres? Cosa que a mí sí me pasa en Noruega, siempre me van a preguntar de dónde soy, a pesar de que vivo ahí ya más de 20 años, ¿no? ujú. Y obvio, ¿no? Porque no tengo el tipo de una persona de Noruega, ¿no? El tipo físico. Y toda esa experiencia de este viaje, sumada a estas cosas que te cuento, hacen que salga el inicio, ¿no?
y mis experiencias, bueno, como decía ayer, ¿no? He asistido a funerales en Noruega y aquí, ¿no? Entonces, como te decía, esa curiosidad, no sé si decir fascinación por la muerte, ¿no? La descomposición, el rito, cómo uno o cómo las distintas personas vemos o aceptamos la muerte, ¿no? También pasa algo allí que es en la relación, o sea, en mi vida, ¿no? La relación con mi terapeuta, ¿no? El libro está dedicado a mi terapeuta y mi terapeuta fallece de forma repentina de un infarto, entonces ese libro también se convirtió, o esta escritura, ¿no? Antes de que fuera libro era este texto, se convirtió en una manera de continuar conversando con él, ¿no? A pesar de que era una ficción, ¿no? Entonces todas esas cosas fueron, digamos, los ingredientes, si se puede decir así, que llevaron a desarrollar esta historia, ¿no? Y que es una historia justamente que nos enfrenta a diferentes situaciones que como seres humanos podemos encarar, ¿no? Justamente la muerte, que también es un tema del cual ya hablamos, la depresión, la dependencia, ya sea a sustancias o a personas, eh, y también la fragilidad, creo yo, del ser humano, ¿no? Hay una parte que si me permites me gustaría leer nada más de la Claro, muerte que dice, cuando están en este ritual, hacia el final de las ofrendas y de todo, dice, caminamos entre las tumbas y Ovidio me fue contando sobre sus muertos. Su relato me produjo un llanto limpio y largo que no me debilitó, sino todo lo contrario. Mi cuerpo cobraba una rigidez de piedra y mis lágrimas se agitaban como el torrente de un río que me nacía en el pecho, ¿no? Entonces, justamente también esta parte de sus muertos a mí me encanta porque creo que pues todos tenemos a nuestro alrededor muertos, nuestros claro, muertos, personas que ya no están presentes y que al mismo tiempo vamos creando recuerdos de estas personas, ¿no? Y también dentro de la novela pues vas entremezclando recuerdos de la infancia, por ejemplo, de Ovidio, recuerdos de también de ella, y al mismo tiempo pues nos hacen querer o nos acercan a esta parte tan humana de los personajes, porque los personajes son humanos, es decir, sentimos que serían personas de carne y hueso que podríamos llegar a conocer. sí, 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 ¿no? Lo son de alguna manera y no lo son, ¿no? Siguen siendo esa figurita, pero al tú tomar ese libro y ponerlo en tus manos y darle esa lectura, esa mirada, con tu vida, tus vivencias, tus experiencias, esa figurita se vuelve una persona, ¿no? Ya no un personaje, sino una persona ficticia, claro está, pero no. Y también me encanta esta parte que es o hay un momento como de desahogo hacia los noruegos de parte del personaje de Ovidio que dice, eh, lo que sobra en Noruega es agua, todos tienen agua fría y caliente. Aquí, si uno no se ducha, o sea, en Rumanía, aquí sí, porque también la parte, ay, ese es otro tema que creo que ya no nos va a alcanzar, pero otro tema que a mí me causaba muchísimo ruido en mi cabeza era la parte del aseo personal y la limpieza y cómo vas escribiendo, por ejemplo, cuando ella va al baño, las letrinas, cómo la orina recorre sus piernas, los olores, es decir, te imaginas incluso esas costras de mugre en tu cuerpo. Eh, es un tema que a mí también me pareció súper interesante, ¿no? Esta parte como un poco escatológica hasta cierto punto también, ¿no? Sí, sí lo es. Y dice, si uno no se ducha es porque no hay agua, no es porque uno sea guarro, sino pobre. Pero los noruegos son guarros por guarros, es el retrete a la cocina y y lo sé yo porque conduzco el autobús y en las horas punta, con las ventanas cerradas, es un infierno de calor seco, de aire acondicionado y de malos olores, guarrísimos, y luego vienen a decir que nosotros, los extranjeros, olemos a cebolla, a curry y a no sé qué tantas otras cosas más. Pero ellos sí, que huelen a queso viejo, a cuero húmedo, a mierda, a sobaco, a culo. Me encanta.
simplemente me encanta y también había momentos en los que quería llorar, pero había otros momentos en los que me quería reír y en otros momentos me Eso daba es muy hasta asco. bueno. Eso es muy bueno, me alegra que haya despertado en ti todas esas emociones, ¿no? Porque, claro, es de lo que trata la literatura, ¿no? De que el lector tenga una emoción, ¿no? Yo no creo ni pretendo, no soy de esa idea que alguien que lee el libro va a cambiar el mundo, pero que se ría, ¿no? Yo soy una persona que se ríe mucho, ¿no? Y que me hagan reír para mí es como, sí, ya es casi como un enamoramiento, ¿no? Si alguien me hace reír es como yo quiero estar con esa persona, ¿no? Y también, ¿no? Alguien que por su discurso me cause cierta repulsión, pero hay una cierta fascinación o curiosidad en lo repulsivo, ¿no? En eso de decir, ay, ese tipo es un cerdo, pero también dices, pero ¿por qué es así, no? Ahora quiero saber qué más dice, ¿no? Cuando nadie lo ve, entre comillas, ¿no? Eh, y por ahí va este lado de las relaciones humanas, de lo humano, porque somos así, ¿no? Somos seres con muchos matices, aristas, ¿no? Y tenemos un lado de cuando nos ven y cuando no nos ven, ¿no? Y lo interesante para mí de la escritura es quizás escribir eso que no se ve, ¿no? O tratar de ponerlo en alguna imagen o en alguna frase, ¿no? Lo que trato de imaginarme, ¿qué es eso que no se ve? ¿No? Y que justamente ya, cuando están en el pueblo de Ovidiu, pues hay otros personajes que ahí empiezan a aparecer, ¿no? Bueno, desde que llegan a Rumanía está la tía de Ovidio y sus primos, y cómo ella se empieza a comunicar. Esta parte del lenguaje que tú decías, ¿no? De este lenguaje en el cual pues se comunicaban a señas, con gestos, entendían ciertas palabras, incluso podría ser el italiano, ¿no? Otros idiomas que podrían llegar a ser similares que nosotros escuchamos y entendemos, pero al mismo tiempo no nos podemos expresar. Luego el Ujú, silencio de ella hacia el final, cuando ya están en el pueblo, y cómo se comunica también con las personas que rodean a Ovidio, su hermano, la esposa que es esta gitana, la otra chica que por ahí aparece también. Hay escenas que también me parecen como súper poéticas cuando se mete a bañar, por ejemplo, y le está cepillando el cabello, pero al mismo tiempo se están comunicando sin palabras, porque es este silencio que tú ya nos decías que ella tiene, ¿no? O sea, habla poco primero, luego no habla nada y luego pues es esta recuperación de su ser, ¿no? Y ujú, hacia el final pues también esta relación que ya sabemos lo que va a pasar con el perro, pero al mismo tiempo el perro creo que es otro personaje que también, del cual casi no hemos hablado, pero que también es importante dentro de la historia, ujú. porque nos Sí, dice cosas. claro, el perro Yo lo iba a sentí. ser mi narrador en tercera persona que todo lo ve y todo lo sabe, pero fue una labor imposible, resultaba forzada, ¿no? Y dejé de lado esa idea, ¿no? Pero esa era mi intención. Yo tengo pocas intenciones cuando escribo, pero sí tenía la intención de que esta novela fuera narrada por un perro y no lo pude hacer, ¿no? Sin embargo, al final llega esta voz muy clara, muy muy sábelo todo, ¿no? Muy de arriba, ¿no? Casi como muy de ser supremo en explicarte, mira, te voy a explicar lo que es la vida y la muerte, ¿no? Y te voy a explicar quién tú eres, ¿no? Yo soy un perro, pero tú no tienes idea de quién eres ni de la existencia y te lo voy a decir yo, ¿no? Y eso fue lo más cercano a lo que pude llegar en hacer un narrador que fuera este perro, ¿no? Omnisciente, ¿no? Que todo lo viera y que todo lo supiera, ¿no? Pues, Claudia, el tiempo se nos termina. Me encantó platicar contigo y no queda más que por mi parte la invitación a quienes nos escuchan o nos están viendo, pues que lean directamente Yo maté a un perro en Rumanía de Claudia Ulloa Donoso y que descubran este viaje y también que se reflejen, porque creo que hay muchos espejos por ahí que nos van a hacer sentido y que nos hicieron sentido a los lectores y a las lectoras con las que he compartido tu libro, Claudia. Muchas gracias, Andrea, por la conversación y muchas gracias por este club de lectura del que me contaste y un saludo a todas las lectoras que ya leyeron la novela y las gracias a todos los que nos escuchen.
Al contrario, muchísimas gracias. Ustedes sintonizaron Jalisco Radio, mi nombre es Andrea Magaña y les recuerdo que todos los lunes estaremos charlando o platicando en torno a la literatura aquí en Jalisco Radio.